convidado deste nosso painel, o professor Dr. David Galeno. Por favor, Dr. Otto, disponha. Muito obrigado, professor Elídio, pela palavra. Gostaria de apresentar agora o professor David Galeano Oliveira, grande personalidade, bastião intelectual, diretamente da República do Paraguai. Professor titular da Universidade Nacional de Asunción, agora em espanhol. Professor titular da Universidade Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas, docentes de muchas otras universidades, de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana y de la UTIC, docente de la Escuela de Estrategia del Idoso, docente del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y de la Maestría en Política y Estrategia Aeroespacial del Programa de la Fuerza Aérea Paraguaya. Docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Técnico de Formación en Política Electoral. Docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Austríaco para América Latina y de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste. Fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción e interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía UNA. Fundador, 23 de septiembre de 1985, fundador y presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. El señor Galeano es una gran personalidad. Yo podría quedar mucho tiempo a leer su largo currículum. A ustedes les gustaría decir, a mí me gustaría muchísimo decir desde nuestro trabajo en la región del trinacional del Iguazú, de la región de la triple frontera, Paraguay, Argentina, Brasil, que este señor es el hombre por detrás de la adopción del guaraní como lengua oficial de la República Hermana de Paraguay. Y también por detrás de la adopción del guaraní en el Mercosur, el conjunto del mercado del sur. De manera que estamos a escuchar una personalidad muy importante ahora. Les pido atención y les cedo la palabra al profesor David Galeano. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Otto, Baishaba. Un saludo cordial a todos. Iponá. Muy buen día para todos los que concurren a este importante evento. Es un placer para mí compartir con ustedes para conversar sobre algo que nos apasiona. Yo este año estoy cumpliendo 50 años dedicados a la promoción, a la difusión y al fortalecimiento de la lengua guaraní. Y con mucha satisfacción digo esto porque a lo largo de los últimos 50 años se dieron los cambios más importantes en la historia de esta lengua pero tan interesante. Yo creo que ayuda bastante en este caso el hecho de que es un idioma conocido, reconocido no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Estamos hablando entonces de un idioma que 150 años atrás fue prohibido y aquel que hablaba guaraní o intentaba hablar guaraní en ese tiempo era reprimido. Yo creo que el guaraní es una de las pocas lenguas en el mundo que pasó por un proceso tan duro, tan complicado de persecución, de opresión y en este caso de un grave intento de eliminación. Se prohíbe el uso y se crea para eso varias formas de prohibición. Por ejemplo, decirle al guaraní hablante guarango. Guarango es una expresión prohibida, despectiva, es como decir algo chabacano, algo sucio, lo ignorante. Todo eso se identificaba con la expresión guarango. También se le golpeaba a la persona por la boca cuando hablaba guaraní. Se le dice en guaraní yurupete, pegarle acá en la boca cada vez que hablaba.
Pero eso era poco. Hubo gente, muchísima gente a la que se obligó a arrodillarse por hablar guaraní. Fue obligada la gente en Paraguay a arrodillarse por hablar guaraní. Otros en las escuelas y en los colegios debían, que eran descubiertos hablando guaraní, debían en este caso recorrer el patio de la escuela como un castigo, diciendo no hablaré más guaraní, no hablaré más guaraní. Venimos de ese tiempo y resulta que a partir de una intensa campaña que empieza en el año 1940 más o menos, de la mano de un gran guaraniólogo, un gran estudioso del guaraní, quien promovió la enseñanza del guaraní en las instituciones universitarias y en las instituciones secundarias o a nivel medio. Gracias a él hubo lentamente un cambio que hoy en día permite ver un guaraní fortalecido. Me estoy refiriendo a esa persona que en 1944 empezó a enseñar guaraní en la Universidad Nacional de Asunción, en la carrera de letras, el profesor doctor Reinaldo Julián de Cut La Rosa. Este mismo profesor enseña a partir de 1958 en el más importante colegio de nivel medio en Paraguay, que es el Colegio Nacional de la Capital. Y luego él mismo se encarga de introducir en otras varias instituciones, entre ellas las instituciones castrenses, como el entonces Colegio Militar o el Colegio de Policía. En 1967, gracias a Reinaldo de Cruz La Rosa, el guaraní pasó a ser lengua nacional del Paraguay en la Constitución Nacional. 1967. Y en 1992, el guaraní se convirtió en la lengua oficial del Paraguay, junto al castellano. Y acá les estoy mostrando una placa, esta es reciente, donde ustedes pueden apreciar cómo el guaraní está presente en el Paraguay. Un 38,5% que ustedes ven allí, si quieren ustedes 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Pese a todas esas persecuciones, a que las personas eran públicamente eran denostadas, se hacían burlas, con todas esas persecuciones, hoy en día el Paraguay tiene a un 40% de su población. Somos un país relativamente pequeño, somos 6.109.000 habitantes, según el censo que se terminó de realizar el año pasado. Y de esa población, fíjense ustedes que casi la mitad del Paraguay solamente se comunica en guaraní. Y luego van a ver ustedes un segundo segmento que dice guaraní castellano, un 30,6%, donde la gran mayoría de ese 30,6% primero habló guaraní y luego aprendió castellano. Hoy es bilingüe, pero su primera lengua, su lengua materna es el guaraní. Es mi caso, es el caso de mi esposa, es el caso de mucha gente que por algún motivo, sobre todo tener que haber venido a Asunción, que es la capital del Paraguay, venido a Asunción para trabajar, para estudiar, necesariamente tuvo que aprender el castellano. Y a partir de allí hablamos de un 30,6% de la población que también es bilingüe. Si ustedes suman 38 o 40 y súmenle a esto 30%, son 70% del Paraguay que hoy se comunica en guaraní. Puede ser más inclusive, 70. Esta es una encuesta integrada que afecta a personas de 5 y más años de edad. Y no pierdan de vista que entre la población de menos de 5 años, nosotros tenemos una cantidad muy importante de criaturas tan pequeñas que están empezando a hablar con 1, 2, 3 años y lo hacen en guaraní. La cantidad de hablantes solamente en español es del 28,5%. Esto demuestra que el guaraní es la lengua mayoritaria en el Paraguay, una lengua proscripta, prohibida, reprimida, oprimida, sigue siendo hoy el idioma más hablado del Paraguay. Y apenas un 2,1% se comunican otras lenguas. Entre ellas hay un aproximado de 1,7%, de 2,1%, 1,7% es población nativa indígena. Aclaro que es población nativa indígena. Equivale esto más o menos a 140.000 habitantes. De los 6.109.000,
unas 140.000 personas hablan lenguas nativas indígenas, lenguas americanas de esta región. En Paraguay, además del guaraní, se hablan unas 20 lenguas indígenas, todas ya en una situación de minorización. Tenemos pueblos indígenas, naciones indígenas, repúblicas indígenas, que son como yo les llamo, que hoy tienen 400 últimos habitantes, 1.000 habitantes, 900 habitantes, comparado con este 38,5 y 30,6, que equivale al 70% de la población que habla guaraní sin ser indígena o nativo. Esto forzó en los últimos años al reconocimiento del guaraní como lengua oficial. Ustedes ven acá en la Constitución Nacional, tenemos dos artículos. El artículo 140, este que está acá, es el que dice que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe, dice. Y tienen ustedes en este caso el guaraní como lengua oficial. Muy importante para nosotros que en este momento tengamos el guaraní como lengua oficial. Desde el año 1994, fíjense que ahora se cumplen 30 años que el guaraní empezó a ser utilizado, a ser enseñado en las escuelas. También como una campaña muy fuerte de presión de instituciones como esta que yo tengo el honor de dirigir, que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o de la propia Universidad Nacional de Asunción, donde existe la primera licenciatura en lengua guaraní que tiene 51 años de vida. Es la licenciatura en lengua guaraní más antigua del Paraguay y del mundo. Empezó la enseñanza en el año 1972. Se aprobó la enseñanza del guaraní en la Universidad Nacional de Asunción, la más antigua, la más importante del Paraguay. Y luego, a partir del año 1973, se formaron los primeros estudiantes que posteriormente terminaron la licenciatura en lengua guaraní. Estamos nosotros entonces ante un fenómeno muy importante, decía yo, los últimos 50 años. Hoy en día, por ejemplo, el guaraní está presente en el mundo virtual, que es el otro espacio en el cual nosotros todos convivimos. Hoy nosotros tenemos Wikipedia en su versión guaraní, en un proceso que empezamos nosotros en el año 2007. Quien les habla participó activamente de la creación y el sostenimiento de Wikipedia en guaraní. Luego, con otro grupo muy importante de amigos que estamos vinculados al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a la Universidad Nacional de Asunción, a la Facultad Politécnica, hicimos la traducción del navegador Firefox al guaraní. Un 99,7% del navegador Firefox, Fire Fuego, Fox Zorro, en guaraní Aguaratata, está 99,7% fue traducido al guaraní. El navegador que tiene su versión, es la única versión en lengua nativa americana. Y por último, hoy en día estamos trabajando fuertemente con el traductor de Google. Google tiene en este momento ya un 60% de una base a ser traducida de 200.000 palabras. Más de 100.000 ya han sido traducidas. Y hoy en día el traductor de Google ya funciona en guaraní. En una etapa experimental, pero ya está funcionando. Hoy en día el guaraní es enseñado no solamente en el Paraguay, también en la Argentina, en universidades muy importantes, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional de Jujuy, también en la Universidad Nacional de Misiones, en Corrientes, en Formosa, que son provincias muy importantes en la Argentina. Del mismo modo en el Brasil, allí en la Universidad de São Paulo, en su momento, un gran amigo que también estuvo como ponente acá, el profesor Mario Villalba, él dio clases de guaraní en la Universidad de São Paulo. También en la UNILA, recién tuvimos a la profesora hablando, mencionando, y la presencia del guaraní en la UNILA es de ya un buen tiempo. También en la Universidad de Dogrados, en Mato Grosso. Voy a citar solamente algunas,
porque son muchas las universidades donde se enseña hoy guaraní más allá del Paraguay. El Paraguay es el epicentro del guaraní y de acá hoy en día se difunde el guaraní en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, el caso de Bolivia, que también tiene una región muy importante que es guaraní hablante, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz. Hay clases de guaraní en los Estados Unidos, en España, en Francia y en Alemania. En Alemania fue donde se alojó el primer sitio para el guaraní en Internet, gracias al profesor Wolf Lustig, un profesor alemán muy destacado. Lastimosamente hoy está jubilado, pero gracias a él se creó ese sitio en Internet. Hoy en día tenemos una muy importante bibliografía, una base bibliográfica muy bien desarrollada. Tenemos muchos libros en guaraní, acerca del guaraní, sobre la cultura, sobre la literatura, sobre el folclore, sobre cuestiones que tienen que ver con el indigenismo, libros de traducción. Se han traducido al guaraní grandes obras universales o a grandes escritores conocidos en el mundo, como Pablo Neruda, como Gandhi, como Martin Luther King, como El Quijote, también en el caso de Martín Fierro en la Argentina, traducido al guaraní. Entonces, creo que con esto más o menos les estoy comentando a ustedes de un proceso de reivindicación tan importante que en los últimos tiempos, gracias a la presión de las personas vinculadas al estudio del guaraní y a las instituciones vinculadas al estudio del guaraní, hoy en día en el Paraguay el guaraní es un idioma reconocido y fortalecido. Precisamente el día de ayer, que fue el 3 de diciembre, ocurrió un acontecimiento muy importante para nosotros vinculados al guaraní, y es que la guarania, esa música tradicional del Paraguay, fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y el nombre es guarania, que viene de guaraní A. Su creador fue José Asunción Flores, un gran músico paraguayo, quien le puso el nombre aludiendo al fruto del guaraní. La guarania es el fruto del guaraní, el espíritu del guaraní. Y A en guaraní significa fruto, y guaraní es la cultura, es la lengua. Y ayer nada más pasó a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, estos son signos positivos. Nosotros tenemos en Paraguay una vida totalmente en guaraní. Nosotros tomamos tereré en Paraguay. ¿Qué es el tereré? Una bebida fría. En Paraguay tenemos temperaturas que superan los 40 grados. Y tomamos tereré, que es una palabra guaraní. Y en el tereré ponemos agua fría con hierbas medicinales, que le llamamos nosotros ponjañaná. Ponjá es medicamento, remedio, y ñaná es yuyo. Entonces consumimos todos los días. Consumimos el chipá, que es una especie de torta, de pan, que todos los días consumimos, igual que el mbejú. Hoy en día tenemos en Paraguay la sopa más rica del mundo, que se llama borí borí, que también tiene un nombre en guaraní. Todo lo que ocurre en Paraguay, partiendo del propio nombre de Paraguay, está en guaraní. Paraguay es Paraguay. Pará es mar. Acá existió alguna vez un mar que con el tiempo, por una especie de cataclismo, desapareció. Y la palabra Pará significa mar, Gua, algo que desaparece lentamente, y Y es el río del mar que desapareció. Las poblaciones más antiguas del Paraguay tienen en este momento, según los estudios hechos, 12.000 años de antigüedad, hechos usando la técnica del carbono 14. Tenemos 3 trabajos muy importantes de investigación que demuestran la antigüedad del guaraní en territorio paraguayo. La investigación más reciente, llevada a cabo por un grupo de investigadores españoles, se hizo en la zona de Lamambay, en la frontera con el Brasil, donde vive una comunidad indígena, una etnia, una nación, una república indígena llamada País Tabitená, que en los estudios hechos con la técnica del carbono 14, los habitantes más antiguos de esa etnia tienen 12.000 años. También en la zona de frontera con el Brasil, donde se construyó la más grande represa del mundo, que es Itaipú, con nombre en guaraní, la población que fue estudiada allí, la más antigua, tiene entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad.
Es decir, estamos hablando de una lengua muy antigua en América que hoy, pese a todas las persecuciones, pese a todas las formas de opresión y represión que sufrió, hoy en día está presente en el Paraguay, hablada por el 70%, estudiada por los niños y los jóvenes. Un médico en Paraguay que no habla guaraní prácticamente no puede ejercer la medicina. Acá lo que un médico conoce como hidrocefalia, acá se le dice ojeo. A lo que un médico llama gastroenteritis, acá se llama cambirulleré. Lo que se llama labio leporino, en Paraguay se llama tembebó. Entonces, el médico que no conoce esa terminología, ese vocabulario, poco o nada puede hacer en Paraguay. En Paraguay vivimos en guaraní. En otras palabras, para cerrar esto, quiero decirles que es imposible entender al Paraguay sin el guaraní y es imposible entender al guaraní sin el Paraguay. Muchísimas gracias por escucharme y quedo a disposición de ustedes para lo que quieran consultar. Muchas gracias y un saludo afectuoso y cordial a todos. No.